cordial saludo para todos los amigos de C-Level. Hoy estamos con un invitado muy especial que nos va a enseñar muchísimo sobre tecnología de procesadores y demás. Se trata de Gabriel Dutra, director senior de desarrollo empresarial de Qualcomm Latinoamérica. Señor Dutra, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Gracias por el tiempo. En términos generales, ¿a qué se dedica Qualcomm? Bueno, Qualcomm es una compañía multinacional de tecnología con sede en San Diego, California. Y desarrollamos chips de semiconductores para distintos dispositivos electrónicos. Somos el principal fabricante de procesadores para lo que es dispositivos móviles y computadoras de alta performance. Y obviamente tenemos muchísimos productos que tocan tecnologías de redes inalámbricas, como son LTE, 5G, pero también incursionamos en lo que es el mercado automotriz, eh, que ahora hace escasos días se tuvo el evento del CES y fuimos capaces de mostrar una vez más un poco las soluciones que se vienen para lo que es la parte de experiencia de usuario dentro del automóvil. Y también todo lo que es la parte de IoT, Internet de las cosas, conectividad, por ejemplo, para lo que es la parte de telemetría y utilities. Entonces, básicamente todo lo que se necesite eh, conectar de manera inalámbrica y que necesite una alta performance y bajo consumo de potencia, pues básicamente esas son nuestras soluciones al mercado. Y obviamente tenemos una trayectoria muy, muy larga desde el nacimiento de 3G, el 4G, 5G y obviamente las últimas investigaciones que se están haciendo ya para 6G. Vamos de lo general a lo particular y quiero empezar por un tema de negocio. ¿Por qué el mercado colombiano y el mercado latinoamericano son tan importantes para Qualcomm? Es una excelente pregunta. Latinoamérica tiene una proyección de despliegue de 5G muchísimo más interesante que otras regiones que ya están un poco más maduras, con más despliegues de 5G. Y además tiene una brecha digital por, por, eh, por cubrir bastante importante, sobre todo a nivel de viviendas, ¿no? Aproximadamente en números gruesos de 180 millones de viviendas en Latinoamérica, hay más o menos unas 90 millones que aún necesitan conectividad, ¿sí? Y si bien uno entiende que la conectividad viene cableada en los últimos años, principalmente con fibra, hay una gran parte de ese volumen de casas que todavía no tienen fibra y en donde 5G sí puede ser una solución súper interesante para la reducción del gap de conectividad, ¿sí? Del gap digital que nosotros hablamos. Entonces, desde el punto de vista de conectividad hacia las casas, conectividad hacia el usuario y los casos de uso que vienen asociados con esa conectividad, es una región de oportunidades para todo el ecosistema tecnológico y obviamente nosotros como aceleradores del ecosistema estamos colocando un foco bien importante en Latinoamérica. Un ciudadano de esos millones que acaba de nombrar, ¿cómo percibe que un dispositivo o un procesador Qualcomm está en su vida y le facilita con los temas de tecnología su vida? Eh, de nuevo, es bien interesante la pregunta. Generalmente lo que nosotros, para el ciudadano medio, ¿sí? Lo que quiere es primero tener una buena performance a nivel del uso del dispositivo que tenga en su mano. Puede ser un celular, de nuevo, puede ser un router en su casa, ¿sí? Em, ya sea a través de 5G, ya sea a través de Wi-Fi, ¿sí? Lo que todos queremos como usuarios es tener una buena performance. ¿A qué se refiere eso? Que tenga un buen nivel de receptividad de la señal, es decir, que no me quede sin señal, que tenga una buena velocidad de bajada, finalmente es un término que el usuario ya medio conoce y domina, que tenga una baja latencia, ¿sí? Es decir, que lo que yo pueda operar lo pueda hacer prácticamente imperceptible al delay que la red agrega, ¿sí? Y después, algo sumamente importante es que todo eso lo consiga hacer con un bajo consumo de batería, ¿sí?
Entonces, con un bajo consumo de energía, porque obviamente lo que hago es extender la vida útil del dispositivo hasta que lo tengo que poner a recargar, ¿sí? Entonces, básicamente, cómo un usuario reconoce lo que tiene en sus manos por la performance en su experiencia y por el bajo consumo de potencia. Ahora bien, hay usuarios que buscan experiencias cuando toman fotos, cuando graban videos, cuando utilizan, por ejemplo, plataformas de sonido, ¿sí? Entonces, toda esa performance de la experiencia se va agregando y es un poco lo que nosotros ofrecemos a nivel del System on Chip Snapdragon, ¿no? La experiencia completa de alta performance con un consumo óptimo de potencia. Acaba de nombrar algo muy interesante que era una de mis próximas preguntas. ¿Qué tiene que ver un procesador con una cámara fotográfica de un celular o con un dispositivo de audio o con mi audio en mi dispositivo móvil? Excelente. Pues tiene que ver muchísimo, sobre todo ahora con el nivel de calidad que nosotros esperamos tener de los dispositivos que tenemos en nuestras manos. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de un procesador, uno puede tender a pensar que es un procesador en la arquitectura usual que uno piensa de tengo un procesador y tengo una memoria y el procesador es quien ejecuta, digamos, las tareas principales en cualquier sistema de cómputo. En general, lo que tenemos en los dispositivos móviles son varios procesadores, ¿sí? Tenemos un procesador central, tenemos un procesador gráfico, ¿sí? Eh, y de alguna manera esa separación que hacemos entre procesadores centrales, procesador gráfico, procesador neuronal, ¿sí? Para todo lo que es la parte de inferencia de modelos de inteligencia artificial, lo que permite hacer esa separación permite que justamente nos volvamos más eficientes en cada una de esas tareas que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza el celular para tomar fotos, hay muchísimos features que no vienen incluidos en cuando uno toma la foto, sino viene incluido en cómo el dispositivo postprocesa la imagen, a pesar que lo hace, digamos, en velocidades extremadamente rápidas, pero ese postprocesamiento necesita de un procesador extremadamente potente y dedicado a el procesamiento de imágenes para yo empezar a hacer cosas como, por ejemplo, capturar distintos tipos de luminosidad, poder hacer renderings, poder hacer eliminar o colocar más foco en algunas figuras. El autofocus, por ejemplo, forma parte de lo que hace el procesador gráfico hacia las cámaras. Entonces, tener un procesador dedicado para el tema gráfico ha sido uno de los grandes breakthroughs de los últimos años y obviamente buscar un procesador que tenga una buena performance, tenga unos buenos modelos de inteligencia artificial para tratamiento de imágenes es justamente lo que ofrece Snapdragon y en donde se ve la diferencia entre otras alternativas. Con respecto a inteligencia artificial, que lo nombró dos veces en la última respuesta. Acaba de pasar el CES 2024 en Las Vegas y lo une con un tema automotriz. ¿Qué noticias y qué análisis nos puede contar de las novedades que presentó Qualcomm y que el mercado presentó en la ciudad de Estados Unidos? Bien, antes de entrar en la parte automotriz, creo que hay que entender bien la tendencia en lo que es inteligencia artificial. Seguramente muchos de los interesados en materia de tecnología conocen que 2023 fue un poco el año del el surgimiento de lo que se llamaba la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Gen AI. ¿Sí? Nosotros creemos que la inteligencia artificial generativa es un mercado que se va a transformar aproximadamente en 1,3 trillones, ¿sí? Para el 2032. ¿Okay? Ahora, la inteligencia artificial generativa tiene algunos desafíos que estamos procurando resolver, ¿sí? Uno de los principales desafíos es que tiene un costo de cómputo extremadamente alto, ¿sí? Tal como funciona la inteligencia artificial generativa, uno tiene que, a cada prompt, a cada input que uno le pasa al modelo, el modelo tiene que correr toda la inferencia en los billones de parámetros que tenga el modelo. Hay modelos que tienen 10 billones de parámetros, hay modelos que están llegando a altera de parámetros, ¿sí? Y obviamente correr ese modelo cada vez que uno tiene un input lo vuelve extremadamente costoso a nivel de cómputo y de uso de energía, ¿sí? Y nosotros creemos que ahí es donde viene,
otro breakthrough que se va a empezar a ver en el 2024, que es la inteligencia artificial en el dispositivo. Porque si yo tengo que correr cada vez que quiero inferir en un modelo, ¿sí? Una consulta, como por ejemplo estamos acostumbrados en el ChatGPT, si tengo que correr ese modelo en la nube, a cada vez que voy a interactuar con él, por ejemplo, voy a hacer un asistente digital que esté basado en ese modelo de inteligencia artificial generativa, se vuelve primero muy ineficiente desde el punto de vista de costos. Segundo, se vuelve impeditivo para algunas acciones en donde yo necesito una latencia extremadamente baja. Y tercero, voy a estar compartiendo muchísima información personal que quiero que mi asistente aprenda y conozca de mí, pero no quiero que esté disponible, digamos, a todos los usuarios del modelo en la nube, ¿sí? Entonces, esos tres vectores hacen que la inteligencia artificial va a llegar al dispositivo. Nosotros creemos que al final va a ser una implementación híbrida de inteligencia artificial, en donde parte el dispositivo va a tener la inteligencia de poder consultar en la nube lo que corresponde consultar, lo que vale la pena consultar, y después inferir en el dispositivo, sin salirse del dispositivo, el resto de las tareas que tenga que cumplir, por ejemplo, un asistente digital. Y ahora vuelvo a tu pregunta de cuál es la novedad en auto, ¿sí? Yo creo que la principal la novedad en auto y la que creo que es muy, a mí personalmente me entusiasma muchísimo es poder llevar esa inteligencia artificial generativa al ambiente de un auto, en donde yo voy a tener la experiencia de poder dialogar con mi carro, con mi auto, ¿sí? Y poder empezar a hacerle consultas que hasta el día de hoy em, el manejo del auto, la administración del auto, es una historia bastante cerrada para el usuario, ¿sí? Pero si yo puedo empezar a dialogar con un asistente digital que venga incorporado en el auto, que obviamente tenga todos los cuidados de privacidad, que tenga muy baja latencia, que me conozca a mí y obviamente conozca al auto que yo adquirí y me pueda ir recomendando en tiempo real si me puede agendar un servicio técnico, si detectó una alarma y es seguro continuar o no, que me recuerde los mantenimientos, ¿sí? Que pueda de alguna manera interactuar conmigo en las consultas a través de un asistente de voz. Me parece que es uno de los grandes efectos potentes que va a traer la inteligencia artificial generativa a nivel del mercado automotriz, ¿sí? Y termino. Y creo que también va a ser un acelerador para que los usuarios, nosotros nos acostumbremos a que tener un asistente digital en nuestro dispositivo, en nuestro celular o en nuestro carro, es una herramienta más. Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado, habrá que tomar cuidado con temas de privacidad, con temas de manejo de contenido, temas de recomendaciones, etcétera, pero en definitiva no deja de ser una herramienta súper potente que nos va a liberar muchísimo tiempo, pero además nos va a dar una experiencia que no teníamos antes. El eje de todo esto es el procesador. Expliquemos de una forma sencilla qué es un procesador para una persona común y corriente. ¿Qué es un procesador? Básicamente, un procesador es un sistema, en un sistema digital, es un sistema que lo que permite es procesar determinados set de instrucciones, ¿ok? Y se transforma en una pieza central de ese dispositivo electrónico, ¿sí? Porque ese set de instrucciones son instrucciones que vienen de un programa informático que alguien realiza, ¿ok? Y que incluye operaciones aritméticas, ¿sí? En donde el procesador toma información de la memoria, procesa y vuelve a reescribir a memoria, ¿sí? Entonces, básicamente, es alguien que con las instrucciones adecuadas ejecuta distintos tipos de tareas. Desde muy básicas, un procesador lo tiene, por ejemplo, eh, un medidor de energía eléctrica que esté conectado a 4G o 5G, tiene un procesador, ¿sí? Un procesador lo tiene varios procesadores, en realidad tiene un auto, un carro, y varios procesadores tienen un dispositivo celular. Entonces, básicamente es una entidad que con un set de instrucciones ejecuta esas instrucciones accesando y escribiendo en una memoria los inputs que necesita y las salidas que va obteniendo, ¿ok? Cómo lo hagamos es la magia, ¿sí? El cómo toma la información, cómo la procesa, qué tan rápido la procesa, qué tanta información consume y qué tan rápido lo vuelve a escribir en memoria. Esa parte es la magia, esa parte es donde se diferencia lo que es un buen diseño procesador de alta performance y bajo consumo de un mal diseño procesador que cuando tiene que empezar a ejecutar muchísimas acciones, muchas veces en paralelo,
se recalienta, consume energía, se enlentece, no tiene buena latencia. ¿Okay? Entonces, ahí está la magia del asunto, es cómo implementa uno ese set de instrucciones que te acabo de comentar. Ustedes tienen uno de los procesadores más significativos de ustedes, es el Snapdragon. Correcto. Explícanos un poquitico qué es y por qué es diferente a los otros. Okay. Sí, Snapdragon es nuestra marca, digamos, para lo que son chipsets de dispositivos celulares y ahora en las plataformas de auto, ¿sí? Pero también tenemos los mismos dispositivos Snapdragon para lo que son PCs, ¿sí? Hoy en día nosotros anunciamos hace poquito lo que se conoce como el Snapdragon 8 generación 3 y Snapdragon X Elite, ¿ok? Son dos plataformas que tienen la mejor performance global, ¿sí? Tienen la capacidad de hacer inferencia de inteligencia artificial en el dispositivo, un poco conectando con la pregunta de hace un par de minutos. Es capaz de tener un modelo de 10 billones de parámetros en el dispositivo sin ningún tipo de conectividad hacia la nube para poder inferir las tareas que le pases, como por ejemplo un asistente digital, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la computadora con Snapdragon X Elite, ¿sí? Estamos ofreciendo la mejor performance a nivel de CPU con menos de la mitad del consumo de potencia, ¿ok? Y con un engine, con un motor de inteligencia artificial que es entre 4 y 5 veces más rápido que las plataformas que existen hoy en el mercado, ¿sí? Entonces, básicamente Snapdragon lo que tiene es una plataforma que tiene capacidades de inteligencia artificial avanzadas hoy en día, con una performance y consumo mínimo, ¿sí? Y que están empezando a permitir experiencias como por ejemplo en fotografía, en gaming, en audio, que que eran impensables hace 2 años atrás, 3 años atrás, ¿ok? ¿Qué tan cercanos estamos en Latinoamérica a ser capaces de producir procesadores? Wow, excelente pregunta, me encantó. Yo creo que estamos muy cerca, más de lo que pensamos nosotros en general en término medio, ¿sí? Generalmente, cuando uno habla en la industria en Latinoamérica, siempre somos los que consumimos, ¿sí? Pero nosotros acá en Qualcomm creemos que también que la región es una región con potencial para producir, ¿sí? Y producir tecnología. Y en ese contexto nosotros estamos muy entusiasmados con algunas iniciativas que estamos viendo eh, en países como México, en países como Colombia, ¿sí? En países como Brasil, ¿sí? Que sí tienen una adopción tecnológica importante, pero también existe un ecosistema de, de manufactura, un ecosistema de diseño de circuitos, de diseño de dispositivos bastante maduro. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, y es algo bien interesante, que a mí me entusiasma mucho porque obviamente me gusta que la región empiece a tener esa atracción, estamos de alguna manera como juntando todas las partes. Estamos buscando a gente que tenga la experiencia en manufacturar, estamos buscando a la gente que tenga experiencia con diseño, los estamos conectando. Nosotros obviamente estamos fungiendo como aceleradores y un poco como el aceite en ese mecanismo para que encontremos el mercado, que sí lo existe, y quien lo pueda producir y que todo quede en Latinoamérica, obviamente en la medida de lo posible. Entonces, sí creo que estamos... Pero eh, todavía es incipiente. sí, a ver, te sorprendería, porque cuando empezás a ver el mercado, hacemos muchas cosas para afuera, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo que creo que es bien interesante. Nosotros recibimos diseños en la región, ¿eh? En la región, o sea, nosotros no. Las manufacturas reciben diseño y manufacturan en, en Latinoamérica, ¿sí? Se manufacturan en Latinoamérica, se hacen routers, eh, se hacen trackers de IoT, se hacen dispositivos celulares, o sea, se ensamblan dispositivos celulares acá en Latinoamérica. Entonces, todo ese ecosistema es cuestión de empezar a juntarlo para que el punta a punta suceda acá en Latinoamérica. Y eso es una de las cosas que
que a nosotros nos gusta, porque en el momento que empieza a suceder acá en Latinoamérica, el mercado de alguna manera se empieza a realimentar y uno empieza a encontrar condiciones mucho más favorables para el usuario final y también para quien manufactura en Latinoamérica. No dependemos tanto de otras regiones y además podemos empezar a exportar tecnología, que es lo que también es muy interesante, sobre todo para el mercado de Estados Unidos en los próximos años a nivel de 5G y de IoT. Perfecto. Señor Dutra, hay un concepto ya para finalizar que me llamó muchísimo la atención y es el de luminarias inteligentes, que tengo entendido que ya incluso en Brasil están funcionando y Correcto. esto soporta la idea de ciudades inteligentes. Explíquenos un poco de eso. Sí, muy interesante. Cuando uno habla de una luminaria inteligente, en general, a mí me gusta pensar en un elemento que integra muchísimas tecnologías y que obviamente le agrega una inteligencia en cada uno del uso de esas tecnologías. Pero uno se pone a pensar, si yo tengo una luminaria, yo puedo tener también Wi-Fi. Y si tengo Wi-Fi, también puedo tener 5G, ¿sí? Y si tengo 5G y tengo Wi-Fi, tengo conectividad, tengo una luminaria, le puedo poner unas cámaras de alta resolución, ¿sí? Y si le pongo unas cámaras de alta resolución, entonces también puedo empezar a pensar qué datos yo puedo capturar, lo puedo procesar en la propia luminaria y qué datos yo necesito mandarlo a la nube, ¿sí? Y ahí cuando yo junto todo eso, tengo una entidad que primero, desde el punto de vista estético, es una ganancia para la ciudad, porque no estoy colocando, como en el pasado, un poste para la luminaria, un poste para el 5G, un poste para el Wi-Fi y un par de cámaras que se ven algo así como una suerte de extraterrestre en el medio de la ciudad, ¿sí? Básicamente estoy respetando el ambiente y el entorno del poste, estoy solamente sobre la propia luminaria, cambiando la luminaria, agregando un mismo form factor de la luminaria, y en eso tengo integrado, como te decía, Wi-Fi. Puedo tener 5G, ya las pruebas están hechas y están, de hecho, ya hay un proyecto instalado en Copacabana, en Río, ¿sí? Hay en varias ciudades, creo que Copacabana es la que llama más la atención. Tenemos además de tener 5G integrado, lo que comentaba, las cámaras de alta resolución, tenemos sensores de temperatura, humedad, que permite hacer una suerte de telemetría también. Y lo más interesante de todo es que la propia luminaria tiene un procesador de inteligencia artificial, ¿sí? Que le permite hacer algunos casos de uso para seguridad vial, para emergencias, para detecciones o conteo de personas. Depende de lo que uno quiera hacer, uno puede programar esa inteligencia en la luminaria para que tome decisiones del estilo: mando una alarma, mando una alerta, mando un conteo, ¿sí? Y lo que es más interesante, esas luminarias se pueden conectar entre ellas y entonces la inteligencia artificial puede empezar a funcionar de manera distribuida en todas ellas. Y entonces, te pongo un ejemplo. Si en una esquina robaron a una señora y el perpetrador salió corriendo por toda la cuadra, eh, las, las luminarias tienen un modelo de inteligencia que les permite detectar a alguien corriendo de manera sospechosa, que no es el patrón adecuado en esa peatonal, por ejemplo, o por lo que pudiera ser la Copacabana de Río de Janeiro. Y las propias luminarias pueden ir alertando por dónde va a estar pasando el sospechoso y por dónde salió corriendo y por dónde se fue, y eso alertar a la Fuerza de Seguridad Pública. Entonces, hay un montón de casos de Smart City, como comentabas al inicio, que empiezan a explotar a nivel de luminarias. Y el último punto que creo que es bien interesante es el diseño de la luminaria tan abierto que te permite desarrollar el caso de uso que uno quiera. No es que venga con 3 casos de uso y solo te puedes te puedes concentrar en detectar gente que corre rápido y contar personas. No, hay muchísimos casos que incluso no tienen por qué ocurrírsele a quien proveyó la luminaria, puede ser alguien que desarrolle casos de uso para Smart Cities y se monte sobre esa estructura de la luminaria inteligente. Entonces es un campo sumamente interesante que también estamos trabajando con los distintos actores del mercado. Perfecto. Señor Dutra, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level. Gracias por sus conceptos y por ampliar un poco también al público lo que viene en materia de procesadores de ciudades inteligentes, de cómo vamos avanzando y cómo el mundo está avanzando rápidamente a un mundo más conectado, inteligente e inclusive más amigable con el ambiente. Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad y bueno,
espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.